Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestro multimedio. Vamos a hablar de los Estados Unidos porque la aprobación de Donald Trump cae a su nivel más bajo de su mandato, 38%. Es el más bajo desde su regreso al poder debido al descontento de los estadounidenses con su manejo del alto costo de la vida, pero también por la investigación sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, según datos que ha publicado Reuters Ipsos. El impacto de este dato llega en un momento en que el control de Donald Trump, incluso sobre su partido republicano, muestra signos de debilitamiento. Vamos a estar hablando de este tema, pero recordarle también a los usuarios a través de redes sociales y a lo largo del día también hemos sondeado la opinión a propósito del tema. Aquí tenemos la pregunta: ¿aumenta el índice de desaprobación de Donald Trump? ¿Cuál es la principal razón de este creciente rechazo? Ahí el código QR para que usted pueda participar y las opciones: alto costo de la vida, caso Epstein y su impacto político, las políticas xenofóbicas y agresiones en el Caribe, o el autoritarismo y su agenda fascista que también está perjudicando a la propia población de los Estados Unidos. Si no ha participado, puede hacerlo más adelante, como siempre. Revisamos y asociamos las respuestas. Muy importante para nosotros su opinión sobre este tema. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Adrienne Pine, doctora en antropología y analista de política interna. Nos acompaña justamente desde los Estados Unidos. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Nuevamente, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. El presidente Donald Trump pierde terreno entre sus votantes. Es el punto más bajo desde el regreso al poder. Su manejo de la economía y, por supuesto, el alto costo de la vida, las razones de mayor peso al interno de ese país. ¿No resulta sorprendente estos datos? No, para nada. O sea, ha manejado una economía, bueno, está horrible. Estamos sufriendo en el costo de los huevos, de la leche, o sea, de todos menos la gasolina, como él siempre suele decir, ha subido. Y estamos en crisis económica y política también. Así que no es ninguna sorpresa que esté tan bajo su apoyo. Sí, hablaba recientemente el senador demócrata Chris Murphy, afirmaba que Donald Trump entraba en un modo pánico diario debido a la creciente presión por la publicación de los archivos vinculados a Jeffrey Epstein. ¿De qué manera también esto está permeando de alguna manera en lo que está haciendo Donald Trump en los Estados Unidos? Pues eso ha sido bien interesante porque ha dividido a su propio partido y es precisamente por la oposición de algunas mujeres en su partido que han sido entre las más radicales en apoyo a Trump, pero en este caso, como es Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, ultraderechista, pero en este caso ella y otras compañeras del Partido Republicano de ella han decidido que no, que eso es una línea que no van a cruzar, que no van a apoyar la supresión o cómo se llama, o sea, que no se publiquen esos archivos. Entonces Trump no tuvo el apoyo para asegurar que no salieran a la luz y eso también está reflejado en la opinión de muchos republicanos que a él lo vieron como, pues irónicamente, porque sabemos su historia, pero tenía el apoyo de una derecha muy evangélica, cristiana, y eso es una línea que ellos no pueden cruzar. O sea, el abuso y la violación de menores que él directamente ha apoyado es muy grave. Además, con la lista Epstein, por supuesto, no es solamente sobre violaciones de jóvenes, sino que también lo que ha salido últimamente en reportajes de Dropsite News son los fuertes lazos que Epstein tenía con la inteligencia israelita, cosa que también ya sabíamos, pero con más detalles que nunca. Entonces, ahorita mucha gente que le apoyaba antes porque decía America First, América primero, está entendiendo que realmente las prioridades de Donald Trump no están con el pueblo estadounidense ni nadie que vive acá. Sí, hablemos, doctora, del manejo de Donald Trump a su política exterior. ¿Cree que ha marcado
en todo caso, un punto de no retorno ante los señalamientos de países, la propia Organización de las Naciones Unidas por la agresión en el Caribe, pero también las decisiones arancelarias que ha tomado con países soberanos, no solamente en la región, sino también en el resto del mundo? Exacto, pues eso es una extensión de la política ya existente y bipartidista de Estados Unidos de castigar a países que no siguen la línea del imperio con medidas coercitivas unilaterales, sanciones, y en este caso los aranceles en muchos casos siguen la misma lógica. O sea, por ejemplo, en Colombia solo fue después de que el presidente Petro anunciara que iba a apoyar una resolución Unión Pro Paz para apoyar a Palestina, para enviar una fuerza de protección en la ACNUR, que Trump lo castigó así, tanto con, o sea, con sanciones personales, quitándole la visa, pero también las tarifas. De igual manera, lo está utilizando como para castigar a otros países y realmente es una práctica de un imperio que ya está, pues se siente que está muriendo porque es una desesperación y nos está dañando a nosotros mismos porque quien paga las tarifas son los estadounidenses, efectivamente, no son las personas que están enviando las cosas aquí. Entonces, con eso, su política para hacer daño a los demás países, pues al final de cuentas nos hace daño a nosotros, los que estamos aquí. Sí, y sobre todo, pues lo que ha dicho estos datos sobre la población latina que ha sido tan golpeada en los Estados Unidos por las políticas xenófobas de Donald Trump. Decían estos datos, doctora, que 1 de cada 5 latinos, incluso un poco más sería el dato, de estos latinos que incluso votaron por el presidente Donald Trump en su momento, pues ya viene generándose el descontento por todo lo que ha pasado. También esto genera un punto de no retorno en la población latina. ¿Lo cree así de esa manera? Sí, es muy importante el voto latino, que por supuesto es, o sea, decir latino es hablar de una diversidad enorme desde la gente ultraderechista cubana o venezolana en Miami hasta un migrante pobre hondureño o salvadoreño en cualquier lado. Entonces, o sea, es una categoría muy amplia, pero dentro de esto lo que se está notando es que los que sí entendían, o sea, bien que Trump iba a perseguirlos, están por supuesto siendo perseguidos, pero los que apoyaban a Trump porque pensaban, o ya estamos seguros porque tenemos papeles o incluso somos ciudadanos o lo que quieran, lo que están viendo es que a Trump y a sus secuaces y a los agentes de ICE no le importa si alguien tiene papeles, si parecen latinos, si hablan español o si tienen acento, si tienen piel moreno, son un blanco. O sea, es una política tan racista que impacta tan fuertemente a una población tan grande, incluso personas que no son latinos, pero parecen latinos a los oficiales que tienen que aceptar que realmente todo lo que dijo Trump para ganar su campaña y que supuestamente era amigo del orden y la ley, es todo lo contrario. Y bueno, eso favorece a los demócratas, no necesariamente nos trae a justicia, porque los demócratas también han sido horribles en cuestiones de migración, pero no tan mal como estamos viendo ahora. Sí, doctora, también su opinión sobre la reciente polémica de la libertad de expresión, de la libertad de prensa en los Estados Unidos. Ha calificado Donald Trump a una de las periodistas en un acto incluso que ya ha sido considerado como misógino debido a que son mujeres el blanco del ataque, ¿no?, del presidente Donald Trump. ¿Cómo está viendo en el contexto, pues, de esta crisis de credibilidad del presidente, pues todas estas, todos estos señalamientos y ataques también precisamente a la prensa? Sí, bueno, o sea, Trump está acorralado y está actuando como un perro rabioso acorralado, está actuando con pánico, sin lógica, atacando
a la prensa, que es algo que siempre ha hecho, hay que recordar, y también hay que recordar que las secretarias de la prensa de todos los regímenes, ya sean demócratas o republicanos, lo único que hacen es ir ahí y mentir. Nunca dicen una verdad, pero ahora sí es una agresividad mucho más allá. E incluso recordemos que vimos en el Pentágono que dijeron que iban a obligar a todos los periodistas a básicamente prometer lealtad al Pentágono para tener permiso para reportar desde ahí, a nunca reportar nada que les había infiltrado por fuentes que no fueran oficiales. Y en este caso, hasta el mismo Fox News negó ese orden, o sea, decidió salir del Pentágono y no reportar desde ahí. Entonces, la política de libertad de expresión de esta administración ha sido pésima, pero de nuevo recordar que también la administración de Biden estaba encarcelando a gente por utilizar su libertad de expresión para protestar en contra del genocidio en Palestina. Entonces, o sea, es una continuación, pero sí se nota que es más grave que nunca. Sí, y a medida que esta fractura entre Donald Trump y sus votantes está creciendo, pues también crece la protesta en los Estados Unidos. ¿Cómo está viendo? Porque ha sido en los últimos meses también mucha información de cómo se están organizando en los Estados Unidos para elevar la voz en torno a todos estos temas que afectan la economía y afectan también la vida social y política del país, doctora. Pues sí se ve en muchas formas distintas. Por ejemplo, obviamente en la elección reciente de Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, que su plataforma ha sido uno básicamente sobre economía, sobre el poder vivir en una ciudad tan cara. Él dice ser socialista, pero ha llamado a Maduro y a Díaz-Canel dictadores. O sea, hay un límite grave al socialismo estadounidense. Pero esto fue el resultado de un esfuerzo enorme de miles de voluntariados que fueron inspirados por un mensaje económico, o sea, de derechos económicos y humanos. Por otro lado, contra las redadas y las desapariciones que se están haciendo de gente donde quiere que Trump mande ICE, los agentes de la migración, se están organizando en las distintas ciudades. Antes era Chicago, Los Ángeles, ahora están en Charlotte, en Carolina del Norte, y cada vez la respuesta de las poblaciones es más contundente y más fuerte. Están organizando, están educándose, no solo sobre los derechos, sus derechos, sino cómo organizarse para enfrentar a ese aparato militar policiaco que está amenazando no solo a nuestros vecinos más vulnerables, sino a toda la comunidad. Y eso realmente da esperanza, es una solidaridad y nivel organizativo sin precedente en los años recientes. Muy atentos a este escenario. ¿Se entiende el análisis, doctora? Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Muchas gracias. Adrienne Payne, nuestra invitada, a propósito del escenario en los Estados Unidos y la aprobación de Donald Trump, que marca una ruptura con sus votantes y pues con todo este escenario en los Estados Unidos, caso del costo de la vida, caso Epstein, en fin, todo lo que tiene que ver con la desaprobación de la población estadounidense con referencia a las políticas de Donald Trump, pero también su opinión es importante. Les recuerdo la encuesta que hemos publicado en redes sociales sobre el tema. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Por los momentos, vamos a la pausa, ya regresamos.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de los Estados Unidos y estas encuestas que han evidenciado cómo los votantes latinos en Estados Unidos dicen estar arrepentidos por haber elegido a Donald Trump como presidente. La aprobación de Trump en la comunidad latina cayó 35% según el sondeo realizado en este mes de noviembre, registrando 3 puntos porcentuales más que la anterior medición de septiembre, 9 puntos más desde la primera encuesta en el mes de febrero. Y bueno, los datos hablan de la economía. El 64% de los latinos desaprueba a Trump y argumentan que los aranceles del mandatario están provocando un aumento en el precio de los productos que compran. Y una proporción similar, 68%, evalúa de forma negativa la economía estadounidense a la fecha. Cerca de la mitad, 51%, considera que la inflación y el costo de vida deben ser prioridad del presidente y del Congreso, pero el 14% piensa que Trump y los republicanos están enfocándose justamente en este tema económico en Estados Unidos. Me acompaña el doctor José Antonio Hernández Macías, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gran saludo a toda tu audiencia. Gracias por su tiempo, doctor. Y bueno, la misma pregunta, ¿no sorprenden estos datos? Efectivamente, hablando de la comunidad latina, que en su momento marcó un punto muy importante en la votación de Donald Trump. Sin embargo, hay una ruptura en este momento, según las encuestas. Su lectura sobre el tema. Sí, bueno, yo creo que prácticamente desde su reelección el año pasado, el presidente Trump enfrentó una erosión bastante significativa en el apoyo de la comunidad latina. Este grupo que fue justamente clave para su victoria en este año, pero los errores que yo veo, errores tanto internos como externos que ha tenido Donald Trump, pues lo han llevado a esta erosión, ¿no? Sobre todo promesas incumplidas, sobre todo medidas que afectan directamente la economía de las personas. Por ejemplo, a nivel interno, justamente estas políticas migratorias bastante agresivas, pues han generado toda una oleada de desprecio hacia este tipo de políticas. La mayoría de los latinos se ha opuesto a estas medidas, que recordemos que en campaña Trump solo prometía deportar a criminales y bueno, vemos que en la realidad ha sido muy diferente. También hay un grave manejo de la economía, hay una fuerte inflación, el costo de vida ha subido, lo errático que ha sido con los aranceles, ¿no? A pesar de que Trump se presenta como este salvador económico, hablando de recuperar la grandeza de América, lo real es que los precios en alimentos, gasolinas, vivienda, todo ha subido. Y a nivel interno, finalmente, esta percepción que se tiene de Trump como pues un dictador, como alguien que abusa del poder, justamente los latinos lo critican por cómo Trump ha recortado programas sociales, cómo ha sido visto como este dictador peligroso. Entonces todo esto genera una combinación y un rechazo hacia él. A nivel internacional, pues tenemos sin duda esta cuestión de la guerra comercial y los aranceles, rompe con décadas de una política que se basaba de tratados de libre comercio, por ejemplo, con México, con Canadá, y así ha aislado al país. Vemos el conflicto que tuvo con Brasil recientemente. En general, la América Latina y el Caribe, pues ha sido una política bastante ofensiva, bastante injerencista. Hubo un congelamiento de esa ayuda que tenía a nivel exterior, políticas unilaterales más agresivas hacia países como Venezuela, Cuba, Colombia, Nicaragua, y un fracaso rotundo en otros conflictos a nivel global como el de Ucrania y como el de Gaza, ¿no? Sí, es justamente pues parte de lo que los cuestionamientos a nivel internacional apuntan precisamente a esta administración de Donald Trump. Preguntarle también, doctor, porque en el tema de la agresión en el Caribe, los señalamientos continúan, no solamente desde el propio Estados Unidos, sino también de las organizaciones internacionales que han evidenciado no solamente una contradicción sobre la lucha contra el narcotráfico, sino también pues se genera aún más el rechazo a la gestión de Donald Trump en la región latinoamericana. ¿Cómo está viendo también ese declive? Bueno, Estados Unidos ha usado históricamente esta triada de conceptos en contra de cualquier proyecto alternativo. El concepto del narcotráfico en su momento fue el terrorismo,
también ahora derechos humanos, y solo lo usa con la intención de tener injerencia en estos países, con la intención de acabar con cualquier proyecto que sea alternativo, pero sobre todo busca recuperar o tener en sus manos los recursos energéticos de esta región. Les son sumamente necesarios juntamente frente a esta lucha global que tiene contra China, y yo creo que muchos subestiman lo que significaría una ofensiva militar más amplia de Estados Unidos. Tendría un impacto bastante catastrófico, no solamente a la región, sino cualquier país que sea atacado por parte de Estados Unidos, pues las causas de una guerra son, como decía, completamente negativas, ¿no? Habría una migración muy importante, habría intentos de balcanización, ya lo ha intentado acá en México, ha intentado fragmentar el país con la intención de no tener un gobierno y un Estado fuerte. Y bueno, afortunadamente pareciera que comienzan a haber algún tipo de diálogo entre el presidente Donald Trump y el presidente Nicolás Maduro con la intención de eliminar esta posibilidad, ¿no? Sí, hay otros datos importantes y por supuesto medidas que está tomando Donald Trump que efectivamente hacen fruncir al ceño a quien está fuera de Estados Unidos, porque ya no es contra los indocumentados esta guerra de su administración, ahora el rechazo es a personas, por ejemplo, con problemas con discapacidad, problemas de salud. Vamos a ver los datos rápidamente. La administración Trump denegará visas a inmigrantes con obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, en fin, una medida que amplía significativamente exámenes médicos practicados a extranjeros, otorga a funcionarios una amplia discreción para rechazar a solicitantes por su edad e historial médico. Nuevas directrices implementadas desde enero de 2026, publicadas en un cable que la Cancillería le envió a funcionarios de embajadas y consulados alrededor del mundo a inicios de noviembre, exigen tener en cuenta la salud del inmigrante, ciertas afecciones médicas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales que pueden requerir atención médica por un valor de cientos de miles de dólares. Y aquí vuelvo a la pregunta, doctor, sobre estas medidas que, como decimos, desde el exterior se ven como que, bueno, ¿por qué esta medida y de qué manera está permeando de alguna manera a la opinión pública pues todo lo que está haciendo Donald Trump en el resto del mundo? Es muy importante esto porque en estados como California, Florida, Texas, que son de un perfil más republicano, un gran porcentaje de familias latinas indican que incluso los niños han estado faltando a la escuela por temor a las redadas, ¿no? A mí me parece que si esta tendencia persiste, pues los republicanos podrían perder estos estados que son fundamentales en las elecciones de Estados Unidos. Incluso podrían perder el Congreso en el 2026 y pues estas políticas como las deportaciones masivas o esta política de los aranceles, pues podrían estancarse, ¿no? Que se generaría una fuerte división. También es importante mencionar que hay bastantes empleadores que están en problemas bastante difíciles. Es decir, no solamente los afectados son los países latinos, sino que la propia economía estadounidense, y Trump no se da cuenta. Sin duda esto ha reducido completamente la fuerza laboral de Estados Unidos. Yo creo que en general, pues una cuestión de este tipo configura de una forma diferente el panorama político que tiene Estados Unidos y sobre todo generaría una mayor fuerza, una mayor influencia por parte de los demócratas, que también no son, como lo mencionaba mi colega anterior, pues una opción que beneficie, ¿no? Es decir, hay un proyecto político similar, solamente que los demócratas siempre han sido más diplomáticos. Sí, y queda la pregunta abierta si esta desaprobación a Donald Trump podrá tener, digamos, algún indicio de recuperarse o será un punto de inflexión que marque el declive de su control sobre el Partido Republicano, teniendo en cuenta pues también que ha habido pues opiniones no muy favorables desde lo interno del Partido Republicano. Para terminar, doctor. Sí, efectivamente, también el mismo Partido Republicano se encuentra erosionado. Recordemos, por ejemplo, cómo muy pronto se rompió esta relación que tenía con el magnate Elon Musk. Es decir, son proyectos diferentes. En el tema de Venezuela,
pues es muy claro que un sector del Partido Republicano mucho más consciente le comentó que tendría que dejar estas amenazas militares tan abiertas como lo estaba haciendo y sentarse a negociar. Es decir, Estados Unidos se maneja también por intereses de estas personas que son multimillonarias, que tienen gran influencia y que buscan desacelerar o un poco calmar esta estrategia que tiene Donald Trump, que también recordemos que es una de sus características, siempre amenaza con la intención de que al momento de negociar tenga mayores ventajas, ¿no? Es decir, no siempre lo que dice lo hace, inclusive yo creo que la mayoría de las veces es parte solamente de su estrategia de negociación. Y de una conducta errática que le está cambiando, por supuesto, el juego desde su administración. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Siempre un gran gusto. Hasta pronto. Igualmente para nosotros. Antes de terminar nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta porque también le preguntamos sobre este índice de desaprobación de Donald Trump que está aumentando, cuál sería la principal razón de este rechazo, y a través de la opinión de nuestros usuarios a esta hora vemos los resultados. Un 32% dice autoritarismo y agenda fascista, lo que representa este revés en la aprobación de Donald Trump. Muy cerca también, con un 29%, pues el alto costo de la vida refleja precisamente el descontento de los ciudadanos estadounidenses a la política de Donald Trump. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta. Por supuesto, la opinión muy importante de nuestros usuarios en nuestro multimedio. Y les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram también el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día. Así cerramos esta emisión, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.